de atribuir una importancia muy grande a los sentimientos, a las emociones y a las intuiciones, y ha realizado una especie de renacimiento de la religión como teoría, es decir, como teoría filosófica, y de la religiosidad popular como prácticas sociales. En el romanticismo, tanto la religión como teología y las prácticas sociales asociadas a la religión se convierten otra vez en algo positivo, es decir, en algo que da sentido a las actividades y al sufrimiento del ser humano. Quiero subrayar lo de sufrimiento por una razón muy elemental. Estos pensadores románticos a comienzos del siglo XIX se dan cuenta de que el mundo moderno, el mundo urbano, el mundo sobre todo centrado alrededor de la nueva unidad de producción que es la fábrica, adentro con una organización muy racional, un ejemplo de racionalidad instrumental, que ese orden al mismo tiempo produce una cantidad enorme de alienaciones modernas. El hombre que trabaja en la fábrica, lo cual lo ha descrito brillantemente Friedrich Engels en décadas posteriores en su obra sobre la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, el ser humano que está sometido a la disciplina de la fábrica sufre la alienación de no poderse identificar con el trabajo de él mismo, con los productos que él fabrica. Ustedes imagínense la disciplina laboral durísima, 12 horas de trabajo diario, una cosa natural, movimientos que hacían los obreros completamente mecánicos, altamente repetitivos, todo el día, todo el mes, toda la vida, prácticamente lo mismo, y generalmente en un ambiente sucio, extremadamente ruidoso, lleno, por ejemplo, de vapores contaminantes, y en las minas y en la producción de acero, una atmósfera realmente muy mala para la salud. Todo esto en nombre del progreso y en medio de prácticas que para la mayoría de los filósofos racionalistas eran muestras del nuevo espíritu científico que produce más a precios menores. Según Monet, los románticos tienen el mérito de haber sido los primeros, mucho antes que socialistas y anarquistas, el mérito de haber puesto el dedo en la llaga de las lacras sociales. O sea, los románticos son aquellos que dentro de una visión equivocada, sin embargo, constataron hechos verídicos, como el sufrimiento aumentado significativamente de las masas trabajadoras, la alienación de estos mismos, o sea, el sentirse extraños, porque no podían identificarse con el fruto de su trabajo y tampoco podían identificarse con el orden social. O sea, era una alienación doble o triple. Y al mismo tiempo, la mayoría eran campesinos desalojados de sus tierras, tampoco podían identificarse con el orden natural, porque en esas ciudades industriales enormes que empiezan a crecer en el norte de Inglaterra, en las ciudades grandes de Holanda, Bélgica, Francia y Alemania, lo menos que el obrero normal tiene es contacto con la naturaleza, sino que vive en un orden ya completamente urbano y encima en un orden urbano degradado. En una palabra, no voy a molestar a ustedes más con descripciones que pueden imaginarse muy fácilmente, los románticos son los primeros ecologistas, los que descubren el daño sistemático que el ser humano produce a la naturaleza.
Desde la más remota antigüedad había la conciencia de que todo nexo con la naturaleza, por ejemplo, trabajo agrícola, ganadero, minero, produce naturalmente problemas en los ecosistemas naturales. Pero esos eran problemas muy delimitados, en zonas muy pequeñas geográficamente, y además eran daños que podían ser fácilmente salvados, porque la magnitud del daño físico con los instrumentos anteriores a la modernización que tenía el ser humano eran mínimos, eran daños relativamente pequeños. Recién con la industrialización y su fenómeno concomitante, la urbanización, aparecen daños irreversibles a la naturaleza. Por ejemplo, el talado de los grandes bosques de Gran Bretaña. Gran Bretaña era una isla, como toda Europa occidental, muy húmeda, donde habían enormes extensiones de bosque para alimentar la industria creciente, etc. Todos esos bosques fueron talados. O sea, el ser humano por primera vez produjo un daño que no era limitado, sino un daño sistemático y al mismo tiempo irreversible, lo que impedía algo que a los románticos les importaba mucho: el contacto con la naturaleza incontaminada. Eso se pierde con este proceso de industrialización, que naturalmente tiene también efectos positivos. Eso es innegable. La producción de muchos artículos a precios extremadamente bajos, de modo que pueden ser adquiridos por buena parte de la población. La conciencia de que eso es un problema, la destrucción de la naturaleza, la multiplicación de las alienaciones modernas y sobre todo el régimen laboral impuesto tan duramente, ese es un mérito de los pensadores románticos, según Axel Honneth, y esa conciencia de que había un problema es algo que recién, por ejemplo, los marxistas van a adoptar, curiosamente, de los románticos décadas después, es decir, recién después del Manifiesto Comunista de 1848. Entonces, aquí tenemos, estimado público, un elemento adicional. ¿Por qué los románticos son importantes? Ellos descubren también que los llamados vínculos primarios, los familiares, los nexos de amistad, los nexos inmediatos de compañerismo y solidaridad inmediata, no mediata burocráticamente, que esos nexos se destruyen lentamente con la urbanización. Por ejemplo, algo muy elemental y simple: los campesinos que se han convertido en obreros de fábrica en centros industriales dejan de tener contacto con sus parientes inmediatos. Por lo tanto, se rompen las redes de solidaridad inmediatas, o sea, las redes a las cuales, por ejemplo, un campesino podía acudir en caso de necesidad, de hambre, de desempleo o de simplemente necesidad de consuelo y de algo de sociabilidad. Eso se pierde en la anonimidad de las grandes ciudades y sobre todo en un régimen laboral que no les deja tiempo, porque están tan cansados al final de la jornada laboral que no tienen tiempo para las funciones anteriores de sociabilidad. Entonces, estimado público, los románticos son los primeros que notan esos efectos negativos producidos por algo positivo que es la modernidad, y que ellos, los románticos, lo asocian también con el desarrollo del racionalismo puesto a la práctica. Pase. Entonces, en lugar de ver solamente los aspectos que los racionalistas siempre
han asociado negativamente con el romanticismo, o sea, la vuelta a la religión, la vuelta a las costumbres ancestrales, el retorno a las relaciones de sociabilidad premodernas y sobre todo la nueva visión de la religión como una fuente de consuelo y una fuente que da sentido a las actividades humanas. Todo eso es, según Axel Honneth, el gran mérito de los románticos, que ven evidentemente por primera vez y de modo más o menos sistemático también los lados oscuros que están unidos al racionalismo, porque después de todo, luego considerar a ustedes que la industria moderna es la puesta en práctica, la tecnología, la puesta en práctica de la ciencia, o sea, el racionalismo hecho praxis. Entonces, estimado público, lo que tenemos, según Honneth, es la necesidad de ver a las corrientes románticas con una luz mejor, más amplia, más diferenciada. No ver solamente al romanticismo como la reacción, así se llamó a la derecha, a partir del siglo XIX. No verlas más como la reacción negativa de la derecha frente a los fenómenos modernos, sino ver también al romanticismo como una reacción razonable, es decir, desde el punto de vista de la razón, una reacción que también tenía su razón de ser en el universo filosófico. De ahí se deriva, estimado público, el hecho principal de la teoría de Axel Honneth, que puede ser traducido en una sola frase que él ha repetido a menudo. El ser humano necesita varias cosas para vivir adecuadamente, además de comida, vivienda, etc. El ser humano necesita también el calor de sus conciudadanos, la comprensión de su entorno social, el cariño de alguien que brinda amor y comprensión a los pobres seres humanos. Entonces, él ha formulado la famosa frase: el conocimiento, la labor racional cognitiva, requiere de una fase previa, el reconocimiento por los demás. Entonces, puede haber un conocimiento, una acción racional adecuada de conocer, si ese ser humano que conoce primero tiene que gozar del reconocimiento de sus conciudadanos, vecinos, amigos, etc. Dicho en palabras muy simples, conocimiento sí, pero previo es el reconocimiento por los otros. Por eso es que la teoría de Axel Honneth se llama teorías del reconocimiento. Basado sobre todo en Hegel, hemos visto muy brevemente al comienzo de este curso el aporte de Hegel a la Escuela de Frankfurt. Aquí tenemos a un pensador que reconoce el aporte que Hegel ha tomado de los románticos, que es sobre todo el percatarse, el darse cuenta de las alienaciones que están ligadas a la modernidad. Alienación es un término muy suave, en el fondo es el sufrimiento que está ligado a la modernidad. Entonces, estimado público, que abro un pequeño paréntesis, ustedes pueden fácilmente comprender que estas teorías que reivindican lo previo a la modernidad, lo premoderno, tienen naturalmente estas teorías románticas un cierto aprecio en todos aquellos pensadores como los latinoamericanos, por ejemplo, de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación, que están en contra de los excesos del
racionalismo occidental. Entonces aquí tenemos una de las bases más interesantes y yo me atrevo a decir más fructíferas del pensamiento latinoamericano en general, que descubre, estimado público, que la razón es ambivalente. Nadie va a negar las notables ventajas asociadas a la modernización, o sea, al hacerse práctica la razón. Pero aquí viene alguien que dice, todo pasado no fue tampoco tan malo. Los sistemas organizativos previos a la modernidad tampoco eran tan inhumanos. Por eso es que notables marxistas como el ecuatoriano Bolívar Echevarría han redescubierto las bondades del barroco católico, porque el barroco católico habrá sido partidario de la Inquisición, con poca libertad de pensamiento, ninguna libertad de conciencia religiosa, etc. Pero aparentemente algunas formas barrocas, la fiesta por ejemplo, eran manifestaciones de solidaridad inmediata y por lo tanto valiosa, donde el ser humano podía sentirse, en primer lugar, en situación más o menos de igualdad con otros, y segundo, podía sentirse reconocido, no por méritos intelectuales, no por el dinero que ganaba, es decir, no por criterios modernos, sino sentirse reconocido simplemente por ser hijo de Dios, por ser miembro de una colectividad, es decir, por ser un ser humano. Por favor. Siguiendo justamente esa exposición que hace usted, ¿puede existir una relación entre el romanticismo y el mesianismo? Digo eso por la tesis que tiene, ¿no?, Walter Benjamin sobre el concepto de la historia. En la segunda tesis, cuando él quiere recuperar justamente, quiere encontrar la salvación del pasado en el presente. En ese sentido, ¿puede existir esa relación, romanticismo? Claro que sí. Yo había pensado, estimado público, dedicar la última sesión, el 28 de noviembre, a una especie de recapitulación, luces y sombras, como se dice generalmente, de la Escuela de Frankfurt, y mostrarles a ustedes también los importantes aportes que los hemos tratado un poquito, de personas que no han pertenecido legalmente a la Escuela de Frankfurt, no han sido catedráticos o asistentes o algo similar, pero que han estado muy cercanas a ellas, como Walter Benjamin. Walter Benjamin, sobre todo al final de su vida, en sus tesis sobre la historia, sobre el desarrollo histórico, él desarrolla justamente lo que usted menciona, o sea, una especie de retorno al mesianismo religioso como uno de los elementos que da sentido a una historia sin sentido, que es la historia moderna, y al mismo tiempo como redescubriendo las posibilidades de solidaridad, amor, amistad, etcétera, que están inmersas en principios religiosos. Yo también quisiera aquí destacar esta labor de Walter Benjamin, porque al final de la vida él se dio cuenta, estimado público, que la filosofía de la historia marxista, que es una filosofía optimista de la historia, esa idea de que siempre se avanza hacia estadios históricamente más progresivos, de que la historia siempre pone al ser humano ante problemas que éste pueda resolver, las frases de Marx, que es una frase de un notable optimismo histórico, que todo ello no ha sido verificado. Los campos de concentración de la época nazi o del stalinismo en los años 20, 30, 40, etc., son manifestaciones justamente de que la razón instrumental puede estar al servicio de causas terribles, de causas absolutamente inhumanas e irracionales en el sentido global. Entonces, él recupera, Walter Benjamin, él recupera elementos de un mesianismo religioso purificado de
cultos concretos. Eso es, yo creo, lo interesante. Como él hay muchos, estimado público. Hay muchos pensadores, Axel Honneth también pertenece a ellos. Son pensadores que se han dado cuenta que la religión es algo mucho más importante que solo ritos, dogmas, instituciones, etc. Mucho más que tradiciones, prácticas religiosas. Sobre todo en la tradición que viene desde Kant de salvar a una religión intelectualista, una religión basada más bien en una ética de comportamiento con los otros seres humanos. No hay duda que la religión ha aportado notables aspectos. Y el mesianismo que usted menciona es la creencia de que puede haber la venida de algo o alguien que signifique por lo menos la terminación de los horrores más grandes de la humanidad. Entonces, no hay duda, estimado público, de que todos estos pensadores, como Walter Benjamin, realmente se han percatado de que los elementos justamente románticos, o sea, ver a la religión como algo más que un engaño de sacerdotes, porque esa era la expresión con que la Ilustración en el siglo XVIII calificó a la religión, un engaño de los sacerdotes para mantener sumisa a la población. En cambio, aquí hay esa recuperación, podríamos decir, de los aspectos éticos, por ejemplo, de la ética del amor al prójimo, etcétera, de esas cosas que están contenidas sobre todo en el Sermón de la Montaña, documento de pocas líneas que yo aconsejo a ustedes, ateos, que lean ese hermoso texto que está contenido en el Evangelio de San Mateo. Esos elementos de ética al mismo tiempo están unidos con un elemento escatológico, o sea, la esperanza de un final del sufrimiento humano, la esperanza del final de las alienaciones modernas y de la consecución, de la obtención de un régimen de libertad, solidaridad, prosperidad, todo lo que las grandes utopías han producido. El mesianismo es solamente una forma de una utopía política moderna. Entonces, ahí evidentemente hay mucha relación con pensadores que hoy vuelven a ser importantes. Enrique Dussel y otros han tratado de rescatar, por ejemplo, a Franz Rosenzweig, Hinkelhammer, lo mismo, a pensadores que estaban completamente olvidados, que son del siglo XX, generalmente de origen judío alemán, como Rosenzweig, y estos pensadores también han tratado de fructificar el pensamiento religioso para el mundo moderno, purificándolo naturalmente de todo aspecto ritualista e institucional, porque eso sí que no atrae. Para seguir con el ejemplo que usted menciona del mesianismo, a nadie atrae, por ejemplo, la idea de que el Mesías va a ser necesariamente un descendiente de la casa de David que va a pertenecer al mundo judío clásico. Esa idea típica del mundo judío, el Mesías va a ser un descendiente del rey David, etcétera, etcétera, esa idea está dejada de lado y lo único que se conserva es el núcleo filosófico. El Mesías es la terminación de las alienaciones modernas y la obtención de un régimen que por fin termine con la explotación. También se lo puede ver como una especie de socialismo no stalinista, como una especie de socialismo liberado de las maldades de la época stalinista o de, en general, no ligados a regímenes concretos como la Unión Soviética, China, etc. Me permito un dato más sobre Axel Honneth, estimado público. Él ha realizado una obra muy importante para mostrar justamente la enorme importancia de pensadores marginales digamos, al gran corpus, al cuerpo teórico de la filosofía.
O sea, no solamente son los actuales pensadores, cuya obra es muy importante. A mí me parece que lo que ha hecho Hinkelhammer con Rosenzweig y con otros pensadores es algo muy loable. Rosenzweig era un pensador absolutamente olvidado. Por ejemplo, yo en mi época estudiantil en Alemania jamás escuché ni el nombre, sí. Y muchos pensadores de esa época que habían caído simplemente en decadencia, porque no hay duda, como ahora, que se siguen modas. Por ejemplo, ahora la moda prescribe un retorno a ciertos pensadores que durante siglos estaban olvidados, y al mismo tiempo esa moda hace pasar a un segundo plano a los que estaban de moda hace 30, 40, 50 años. ¿Quién se acuerda ahora de Max Weber, del gran sociólogo alemán, que está, digamos, en alguna decadencia con respecto a las modas actuales? ¿O quién se acuerda hoy de Max Scheler o de Nikolai Hartmann, de esos grandes pensadores de los años 20 y 30? Entonces, como ven ustedes, hay olas de modas que van y vienen, según también las necesidades anímicas de los filósofos. La modernidad, estimado público, y este es otro de los puntos esenciales de Honneth, no hay duda que la modernidad ha resultado una desilusión. Este es, como ustedes ya han visto, el contenido principal de la dialéctica de la Ilustración y de la gran obra de Adorno, la dialéctica negativa. La modernidad no ha servido para salvar al ser humano de los grandes problemas existenciales, sociales y políticos que tenía, sino ha servido para esclavizar a los seres humanos en formas mucho más sutiles y por lo tanto más profundas, como es la disciplina laboral moderna, el consumismo actual y otros fenómenos que ustedes, como chicos dedicados a la filosofía, conocen cada día. Por ejemplo, yo diría, mirándolos a ustedes, la notable subordinación autista que tienen ustedes con respecto a celulares y a otros cachivaches electrónicos, que se parece a las modas de antes, ¿no? Claro, antes algunos objetos tenían así una fuerza mágica, y ahora esa fuerza mágica está condensada, profundamente sedimentada en estas cosas. La vida en una época no se la concibe sin esos aditamentos que le dan color y comodidad, porque no hay duda de la enorme comodidad, por ejemplo, para recibir y almacenar información de estos adminículos. Pero todas las épocas tienen así su tendencia a modas. Y hoy estamos justamente en una época, la época que analiza Axel Honneth, en una época que quiere volver a los ejemplos positivos del romanticismo, pero limpiado el romanticismo de sus aspectos reaccionarios. Permítanme una sola palabra sobre esta cuestión de la reacción, porque esto es importante en terminología. La reacción siempre ha sido considerada como la derecha. ¿No es cierto? Cuando uno quiere insultar al otro le dice reaccionario, que es lo contrario de revolucionario. Cuando hace 200 años era al revés. Revolución era la vuelta de un objeto sobre su mismo eje al punto de partida. Por ejemplo, ya les he contado que antes se decía, esta hélice de avión tiene 4.000 revoluciones por minuto, significa que volvía al punto inicial 4.000 veces en un minuto. Hoy en día revolución es el cambio radical, justamente es lo contrario del significado anterior. Y reacción, recién con el romanticismo, ha tenido la connotación negativa derechista que tiene hoy. Los que reaccionaban contra los agravios, contra las injusticias de todo el mundo, la gente que reaccionaba eran los revolucionarios en los siglos XVII y XVIII.
Y después el término ha pasado a ser utilizado como sinónimo de derechista porque los románticos reaccionaron contra la modernidad, contra el racionalismo, contra podríamos decir, el modelo civilizatorio basado en la ciudad grande y en las fábricas, o sea, en el modo moderno de producir. Estimado público, con esto podemos, yo creo, más o menos dejar a Axel Honneth. Su teoría es muy interesante porque es muy detallista en el estudio concreto de fenómenos. O sea, él tiene una formación no solamente como filósofo, nosotros los filósofos nos dedicamos a las generalidades, sino también es un estudioso, por eso la enorme influencia de las ciencias sociales, es un estudioso de lo que se produce en otros campos. Y entonces de él saca Honneth un material muy interesante para fundamentar sus tesis filosóficas. Pero no son grandes novedades, es decir, no es una obra como la de Adorno o como la de Horkheimer que haya realmente significado una pequeña revolución en el campo de las ideas por la novedad, por ejemplo, la inclusión de psicoanálisis con teoría social o cosas por el estilo, sino que es vamos a ver en el caso del boliviano René Antonio Mayorga, es lo que se preveía, yo creo, ya en la segunda mitad del siglo XX. O sea, las ciencias sociales han producido muchísimo durante el siglo XX y esos resultados concretos van a ser ahora con Honneth, con este tipo de filósofos, van a ser utilizados para proponer teorías más reducidas en lo que abarcan, pero al mismo tiempo mejor fundamentadas que las teorías anteriores. Si ustedes leen, por ejemplo, a Adorno en la dialéctica negativa, cuando hace esas afirmaciones sobre la filosofía de la historia si es que ha conocido progreso, es el progreso que va de las flechas y arcos a la bomba atómica, obviamente es la labor de un filósofo el tomar ese ejemplo como muestra de un desarrollo general, pero al mismo tiempo no cita fuentes, etc. No menciona a dónde puede estar esa idea con datos empíricos, nada de eso, simplemente la visión de un gran pensador que dice de la prehistoria actual hemos hecho tal progreso o no. En cambio, aquí, con Honneth, nos encontramos con otro tipo de pensador, muy diferente, menos filosófico y más no centrado, pero apoyado en los resultados de las ciencias sociales. Cuando Honneth, por ejemplo, explica algo de la historia, entonces él muestra su gigantesca erudición y muestra autores, estudios, resultados y hasta periódicos de siglos anteriores. Quejas, por ejemplo, los memoriales de agravios, algo que aquí en Bolivia bajo otro nombre es muy usual. Mucha gente ha concebido memoriales de agravios, que eran los famosos cuadernos que iniciaron la Revolución Francesa, donde la gente en forma concentrada realmente relataba los sufrimientos, los agravios, de los cuales había sido víctima. Pero eso se conoce. Adorno los menciona, pero como una cosa de cultura general, que no necesita ser explicitada en fuentes. En cambio, aquí tenemos a este pensador que prácticamente cada línea que escribe la documenta con todo lo que ha leído, que es la nueva tendencia, estimado público, a trabajar en forma mucho más cuidadosa las fuentes de las cuales viene nuestro conocimiento. Aquí el señor. Doctor, bueno,